Hola amigos y amigas, aquí Goku se designa un gameplay de Assassin's Creed Bladefly, que mi gato está jugando por acá, pero bueno, hoy el inicio va a ser más chido porque va a ser de cazar ballenas. ¿A quién no le gusta cazar ballenas? Oh, pues tenemos una mala idea, ¿saben? Porque nos tocó. Ay, no mucho murieron 100 de producción. Qué malo, ¿no? Ah, no, ya. Hay que comenzar a llover y no nos dejo. A cazar, chicos. Ah, mira, está lloviendo, ¿eh? Justo en el momento. Ay, están chidos mis tatuajes. ¿A quién le gustan? ¿No están mis tatuajes? Lo estoy viendo. A ver, ¿en dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Voy a cazar, ¿en dónde está? Ay, no le di. ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿La ven? Está allá, pero no lo voy a dar. ¿La ven? Oye, no. Ay. Tanta ballena, no la caso. ¿Y ustedes? Ay, esperen. Oye, ¿qué? No la caso. Ay, ya le di. No, está. ¿Dónde salí? ¿Aquí? Ay, le di. No la veo. Ay, le di otra vez. Ay. ¿A quién le está gustando cazar ballenas? Vamos a tener pies de ballena. Bueno, le doy. Uy, ya se rompió la cuerda. Hay que esperar. Aquí. Le di. Creo que le di 2 veces, creo. Uy, me frenó. Para el siguiente video vamos a ir a cazar tiburones, ¿sí? Tiburones, como oyen. No le doy. Ya, ahí está. Ya falta poco para matarlo. Para liberarla de su cadena. No, es que soy muy mal matar. Para liberarla. Pero, ¿dónde está? ¿Vamos a ver aquí? Sí. Ya, este va a ser el definitivo. Mira, ahí está. Ya está casada, ¿no? Ya no tiene vida. Ahí está. Lo logra. Pobre ballena. Pero va a ser para una buena. Gata, deja ahí. Miren, es un monstruo. Esta vida cara de boca, ¿verdad? En el barco. Gata, deja ahí. Esto. Veamos el desarrollo disponible. Una cuerda. Puede ser algo chido, a ver. A ver qué necesito aquí. Espina de gran tiburón blanco, Tiburón blanco. A ver. Piel de ballena asesina. A ver. ¿Dónde está la ballena asesina? ¿Quieren le poner una ballena asesina? Vamos por una ballena asesina. A ver, ¿qué es esto? Tiburón lava. Esto es una ballena asesina. Ballena asesina. A ver, vamos aquí, ¿saben? A ver qué es aquí. No. Hoy le voy a enseñar el lugar de los asesinados. Creo que es aquí. Creo que es aquí. No, es que me confunde los lugares. Hay unos lugares más feos que es una selva y me pierdo. Y para encontrar mi barco me cuesta mucho tiempo. Entonces, bueno, nos vamos a ir a esa isla. Miren, ¿te gusta mi traje? Es antibalas. Signo. Se llama Tulum. ¿Le gusta el signo? ¡Vamos! Le gustó, mire. A ver, le voy a presentar a mis amigos. Yo tengo muchos amigos aquí. El primer amigo es... Mira, aquí en el total podemos pegar.
Esta se llama Maya. Se llama Maggie. Yo le digo Maggie. Se llama Maggie y yo le digo Maggie. Este se llama Connor. Connor el viejo. Este se llama Pancha. Sí. Este se llama Pancho. Pancho, saluda. Pancho no se creo. Bueno. Bueno, ahí no son tanto de hablar. Estos son los gemelos de Pancho. Sí. La mayoría están iguales. Ah, mira, aquí está, aquí está. Aquí, este se llama Pancho número 493. A ver, ay, que no quiero, a ver si se puede. No le doy. Pancho, duerme. Ay, no le puedo disparar. Entonces vamos a ir a otra ciudad porque esta está aburrida, ¿no? Como que mucho silencio, como... A ver aquí. A ver qué hay aquí. No puedo ir a ver qué es, entonces... Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ah, cambié de momento, puse... No me acuerdo. No vamos a viajar en esta. Es la isla que le digo que es... Que siempre me pierdo. Mira, no. Ahí solo, pero no. No vamos a venir a esta isla. Me quiero ir de aquí. Déjame, Marco. Serían ruidos extraños, son mis gatos. Pobrecito. Sácame de aquí. Sácame de aquí, por favor. Sácame de aquí. Hola, Sofía. Yo le digo Sofía porque no sé cómo se llama. Sácame de aquí. Ay, gracias. A ver, entonces vamos a venir... a ver, aquí. No. Aquí está bien. Vamos a ir a... Espere. Listo, es que a mi gato estaban haciendo de trozos. Perdonar. Listo. Hoy estamos en un lugar súper bonito. No está tan bonito aquí, pero bueno. No moleste. Ay, le fallé el tiro. Duerme. Listo. Duerme. Ah, no, estos son de locuras. Ay, me equivoqué. Ay, me tengo que ir. Adiós. Me equivoqué de dardos. Tú duerme. Tú también duerme. Ay, que si ya se están peleando. Ay, que la ley aquí. Ay, por Dios, se están peleando aquí. Corre. No. Yeah. Uy, ¿qué pasó? Por aquí dejé mi cuchillo. ¿Alguien encontró mi cuchillo? Bueno, pues perdí mi cuchillo. Cuchillito. Bueno, lo perdí. Yo que lo quería tanto. Era mi mejor. Vamos por aquí. Aquí dice que hay un animal muy feroz que de una mordida te puede matar. Pero yo, como soy el Superman más poderoso de la Tierra... Ay, ¿qué hay aquí? ¿Escalar? Un misterio. ¡Uy! Un cofre. Dime que es dinero, dime que es dinero. Dime que es 10,000 pesos, por favor. Yo no tengo dinero. Es reales. ¿Un plano? ¿3,000? ¡Oh! 3,000. Lo tenía 100. Mira, saca un logro. El camarote del capitán. 2 de 18 planos. Hoy tengo que tener más. Me dijeron que estaban por aquí. ¿Ven algo? A ver, déjame ya quitar el mar. ¿Verdad? No lo quité. Perdón. Cocodrilos. ¿Ven algo? Cocodrilo, yo tengo una carne bien preciosa.
esa brollete les va a encantar. Mira, aquí hay algo. ¿Cuál es dinero? ¡Ay, qué dinero! ¡Qué chillo! ¡Qué chillo! ¡Qué chillo! ¡Cocodrilo malo! ¡Cocodrilo malo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que sacarnos corriendo de aquí. Por aquí estaba. ¿Es eso? Listo. Ya no hay más. Corto, corto. ¡Miren! ¡Cazamos uno! ¡Che! ¡Che! ¡Deja! Ahora hay que ir a otro lugar. A ver. Mira que hay uno. Aquí hay como para salvar amigos. ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ay, mis gatas se están peleando! ¡Ay! Decide, ¿amigos o gatas? ¡Oye, aquí hay más! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mis amigos se mueren! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! Ya. ¡Ay, que se están matando mis gatas! ¡Gata, déjense! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre, que se están matando! ¡Que se mueran mis amigos, miren! ¡Oh! ¡Déjenme a mis amigos! ¡No! ¡Dale, toca! ¡A mis amigos! Juan, Pepe. No. Ahora sí ya estoy llorando porque mi hijo me arde. Ay. Bueno. Yo estaba tomando palabras de los osos. Ven, Juan. Tendrás que ir una muerte decente. ¡Cocodrilos! ¡Tiene comida! Hay que ir por el otro. ¿En dónde estaba? Aquí. Ya tienen comida mis animales. Aquí está. ¡Gata, déjate! Listo. Por aquí yo dejé el que acabo de matar. A ver. ¡Uy, ahí está, ahí está! No le di. Ah, sí le di. Qué experto tirador soy, ¿no? Siento que soy el mejor tirador que hay. Pero bueno, por aquí tenía otras cosas que hacer. Ay. Tengo un problema. Ya casi dan los 15 minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre, corre! ¡Uy, mira, mira! ¿Ese es un oso? ¿Qué eres tú? ¡Ay! ¡No! Uy. Qué buen tirador soy, ¿sabes? Ya me estoy dando cuenta que soy yo. Mira, aquí está. ¡Muere! ¡Muere! Salvamos a Pepe. Bueno, al otro no lo salvamos. ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! Bueno, yo digo que vamos a dejar el vídeo por acá porque saben que solo puedo hacer un vídeo de 15 minutos y ya son 13. Y bueno, entonces vamos a hacer una despedida. Bien. Bueno, si le gustó el vídeo, denle like. Si no le gustó, denle like igual, porque me gusta que denle like. Suscríbanse, compartan. Y hasta adiós. Chao, chao.